Ella dijo que estaba con su hermana. Fue una mentira pequeña y automática que se le escapó de la boca sin siquiera pensarlo. Él le había preguntado dónde había estado la noche anterior, y ella había respondido sin dudarlo, como quien describe el color del cielo. Su hermana. Una cena tranquila, nada fuera de lo común, pero no estaba con su hermana. Estaba sola en el apartamento esperando su llamada. Desde las 8 de la noche hasta la medianoche, con el teléfono en la mano, poniéndose al día con conversaciones que no habían tenido mensajes nuevos, inventando excusas mentales para cada minuto de silencio. Él había dicho que podría pasarse. Tal vez. Y ella había organizado toda la casa en torno a esa palabra. Cuando por fin le envió un mensaje, ya era demasiado tarde. Y el mensaje fue breve. Hoy no pude. Lo siento. Ella respondió, no pasa nada, con un emoticono sonriente. Dejó el teléfono. Respiró hondo. Sintió un nudo en el estómago. A la mañana siguiente se presentó en su trabajo, sin avisar. Le trajo café, con esa naturalidad de siempre, como si todo fuera siempre ligero, siempre sencillo. Ella estaba en medio de una reunión con el coordinador y dos compañeros. Entró por la puerta de cristal, la saludó y sonrió. El coordinador la miró con esa expresión que mezcla curiosidad y discreción. Disculpe la interrupción, solo vine a traer esto. Se levantó, tomó su café y dio las gracias en voz baja. Sus compañeros intercambiaron miradas. La coordinadora volvió a hablar de plazos, pero el ambiente había cambiado. Había una nueva capa de atención centrada en ella, algo que no había estado allí antes. Al terminar la reunión, uno de sus compañeros comentó, «Es intenso, ¿no?» Ella se rió, una risa corta y forzada. «Él es cariñoso». Mi colega no respondió. Simplemente me devolvió la sonrisa, de esa forma que tanto significa sin decir nada. Por la tarde, le envió un mensaje preguntándole si le había gustado el café. Ella dijo que sí. Él le preguntó por qué había tardado tanto en responder. Ella dijo que estaba ocupada. Él le envió un signo de interrogación, luego otro. Sintió una opresión en el pecho. Lo siento, estaba en una reunión. ¿Otra reunión? Siempre estás en una reunión. Miró la pantalla. Quería decirle que era trabajo, que era normal, que él lo sabía. Pero en lugar de eso escribió, «Estaba pensando en ti». Él respondió con un corazón. Esa noche, cuando él le preguntó dónde había estado la noche anterior, ella mintió. Y la mentira salió con tanta facilidad que resultó sorprendente, como si ya hubiera estado preparada, esperando a ser usada. La hermana pensó en corregirlo. Abrió la boca, la cerró. Él ya estaba hablando de otra cosa y parecía estar de buen humor. No quería arruinarlo, no quería crear un problema, no quería parecer necesitada. Así que dejó que la mentira permaneciera allí, entre los dos, ocupando espacio. Más tarde, sola, se preguntó por qué había mentido. No era para tanto, no había hecho nada malo. Estaba en casa, esperando, pero se imaginó diciendo la verdad y oyendo su respuesta. «Me esperaste, no prometí nada». Y su voz, siempre tranquila, siempre racional, la hacía parecer exagerada, como si esperara cosas que no habían sido acordadas. Así que la mentira tenía sentido, protegía, evitaba. Colgó el teléfono y se quedó mirando el techo. Todavía le dolía el estómago. Ella comenzó a ajustar su rutina. No fue una decisión consciente, fue gradual, con pequeñas concesiones que parecían razonables en aquel momento. A él le gustaba llamar de madrugada, después de salir con amigos. Ella empezó a acostarse más tarde, dejando el teléfono a todo volumen, por miedo a perder la llamada. Se despertaba cansada, pero nunca lo mencionaba. «¿Estabas durmiendo?», preguntaba cuando llamaba a las 2 o 3 de la mañana. «No, estaba despierto». Mentiras. Siempre mentiras.
pero una mentira que parecía necesaria, porque la alternativa era peor. Fue oír el tono ligeramente irritado en su voz, el silencio que siguió cuando ella admitió tener sueño. El seco, entonces no importa, buenas noches, lo que le hizo encoger el pecho. Aceptaba planes de última hora y cancelaba los suyos. Un amigo la invitó a cenar un viernes. Ella confirmó, pero el jueves por la noche, él le envió un mensaje diciendo que pasaría por su apartamento al día siguiente. No le preguntó si estaba libre, simplemente dijo que iría. Se quedó mirando el mensaje. Consideró decir que tenía una cita. Escribió, «Estoy con Carla mañana, pero puedo reprogramarla». Lo borró, volvió a escribir, «¿A qué hora vienes?». Él respondió, «Aún no lo sé, te lo haré saber». Canceló la cena con su amiga. Dijo que había surgido un problema de trabajo. Su amiga respondió, «Está bien», pero pasaron varios días antes de que volviera a llamar. El viernes ella esperó. Ordenó el apartamento. Se cambió de ropa 3 veces. Dejó la cena a medio hacer. Él le dijo a las 9 de la noche que ya no podría. «Estoy muy cansado. Nos vemos otro día». Estaba en la cocina mirando la comida que había preparado. Comió sola, en silencio, con el teléfono a su lado. Después, publicó una foto de la comida, diciendo que estaba disfrutando de una velada tranquila. A él le gustó. Las mentiras empezaron a acumularse, pequeñas, aparentemente inofensivas. Cuando él le preguntaba si le importaba algo, ella siempre decía que no. Cuando cambiaba de opinión en el último minuto, ella siempre decía que lo entendía. Cuando él olvidaba algo que ella le había dicho, fingía no haberlo mencionado. En el trabajo empezó a parecer distante. El coordinador la llamó para charlar. Le preguntó si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo estaba cansada. El coordinador la miró con esa atención incómoda que hace que uno se sienta expuesto. «Has estado faltando a las reuniones matutinas 2 veces esta semana». Ella no se había dado cuenta. Había perdido la noción del tiempo porque me quedé despierto hasta tarde esperando su llamada, pero no podía decirle eso. «Lo siento, no volverá a suceder». El coordinador asintió, pero la mirada persistió. Esa mirada que se registra, que se añade al registro. Esa noche, él le envió un mensaje diciendo que se acostaría temprano. Ella respondió, «Buenas noches», y esperó. Esperó hasta la 1 de la mañana. Él no llamó. Revisó su perfil y vio que estaba conectado. Su corazón se aceleró. Quiso escribirle. No lo hizo. Se quedó despierta hasta las 4, simplemente observando. La semana siguiente le preguntó si le importaba salir con una amiga. Utilizó el nombre de Bianca. Ella la conocía. Había visto fotos. Eran amigos antes de que ella llegara a su vida. «Por supuesto que no me importa», dijo. Él sonrió. La besó en la frente. «Sabía que lo entenderías». Pasó la noche sola, imaginándoselos juntos, hablando, riendo, él contando chistes que ya había oído, estando con Bianca como debía estar con ella, más ligero, más presente. Envió 3 mensajes durante la noche, mensajes tontos. «¿Qué tal? ¿Te lo pasas bien? Te extraño». Solo respondió al primero, 5 horas después. «Estuvo bien». Miró la respuesta y sintió un nudo en el estómago. Quería preguntar más. Quería saber qué habían hecho. Quería saber si Bianca había hablado de ella. Pero sabía que cualquier pregunta sonaría mal. Sonaría a exigencia, a desconfianza, a una carga. Así que se tragó las preguntas, las guardó junto con las demás cosas que no podía decir. «Estoy feliz», respondió ella. Envió un emoji sonriente. Se quedó mirando la pantalla hasta que se quedó dormida, con el teléfono todavía en la mano. Ella decidió que iba a hablar.
Ya había ensayado la conversación 3 o 4 veces. Las palabras adecuadas, un tono tranquilo, sin acusaciones. Iba a decir que necesitaba más previsibilidad, que extrañaba estar juntos, que quería entender a dónde iban. Parecía razonable, parecía justo. Llegó un martes por la noche. Estaba cansado. Había tenido un día duro en el trabajo. Se dio cuenta por cómo entró, por su profundo suspiro, por cómo se dejó caer en el sofá. «Hoy fue un día horrible», dijo. Ella se sentó a su lado. «¿Te gustaría hablar de ello?» Él le contó su historia, habló de su jefe, de la presión, de la reunión que había sido un desastre. Ella escuchó, hizo las preguntas adecuadas, le trajo agua. Él se relajó poco a poco y al terminar de hablar le sonrió. «Me tranquilizas. ¿Lo sabías?» Sintió calor en el pecho. Era raro que él dijera cosas así. Quería aprovechar el momento. Quería guardarse esa frase para sí misma y no arruinar nada. Pero había decidido hablar. Se había prometido a sí misma que hablaría. Entonces empezó, lentamente, con cuidado. Quería hablar de nosotros. La miró. Su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. Se puso alerta. «¿Acerca de? Sobre cómo estamos. Siento que...» Se detuvo. Se dio cuenta de que él ya estaba tenso. Se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. La voz en su cabeza empezó. Era una voz que conocía bien, siempre presente, siempre lista. «Está cansado. Tuvo un día terrible. Lo vas a arruinar todo. Parecerá que lo estás regañando». Ella intentó ignorarlo, continuó. «Siento que nos vemos muy poco, y cuando nos vemos, siempre parece apresurado, ¿sabes?» Él suspiró. No fue un suspiro fuerte, pero ella lo oyó claramente. «Estoy demasiado cansado para esta conversación ahora mismo». La voz en su cabeza respondió. «¿Ves? Elegiste el momento equivocado. Siempre eliges mal. Ahora se va a enfadar. Te asociará con ser una insistente. Se irá y no volverá pronto». «Lo siento», dijo rápidamente. «No tiene por qué ser ahora. Es que ya sabes cómo me siento. No te estoy ignorando. Es que las cosas son complicadas». Ella asintió. Quería decir que lo entendía, pero que también existía, que también tenía sus propias cosas, que no se trataba solo de él. Pero su voz era más rápida. «No, no digas eso. Sonará egoísta. Pensará que no te importan sus problemas. Parecerá que solo piensas en ti». Ella se tragó sus palabras. «Lo entiendo», dijo. Él se relajó, la atrajo hacia sí, le besó la cabeza. «Por eso me gustas. Lo entiendes». Se quedó allí, abrazándolo, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba y el suyo se tensaba. La conversación que había planeado se le quedó atascada en la garganta, convertida en algo más que no podía decir. La semana siguiente desapareció durante 3 días. No contestó a los mensajes, no contestó a las llamadas. Ella pasó esos 3 días sumida en el pánico. Revisaba su teléfono cada 10 minutos. Imaginaba situaciones. ¿Estaría enfermo? ¿Habría pasado algo? ¿Estaría con otra persona? ¿Se habría cansado de ella? Cuando finalmente respondió, fue breve. «Lo siento, necesitaba un tiempo a solas». Quería gritar, quería decir que esto no estaba bien, que la gente no desaparece sin explicación, que había estado preocupada, que tenía derecho a saber. Pero la voz interfirió. «Si te quejas, dirá que es asfixiante, dirá que necesita espacio, se irá para siempre, ya está distante. Si lo presionas ahora, lo perderás». Escribió y borró 5 respuestas diferentes. Finalmente escribió, «Supongo que lo necesitas. Estoy aquí cuando quieras hablar». Él le envió un corazón, miró el mensaje y se sintió disgustada consigo misma. Disgustada por ser tan comprensiva. Disgustada por aceptarlo tan fácilmente, pero al mismo tiempo sintió alivio. Porque él había respondido. Porque aún había contacto.
porque no había perdido, todavía. Esa noche, una amiga llamó. Había oído de otros que se comportaba de forma extraña. Quería saber si todo estaba bien. Dijo que sí. La amiga insistió. Eres diferente, ya casi no te vemos. Estoy ocupado. ¿Consigo? Sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Así no es como funciona. La amiga permaneció en silencio. Luego dijo con cautela. Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Si necesitas algo. Lo sé, pero está bien, de verdad. Al colgar, se quedó sentada en la oscuridad. Las palabras de su amiga resonaron en su mente. Eres diferente. Era cierto. Lo sabía, pero no podía identificar que había cambiado. O quizás sí, pero no quería. Volvió a coger el teléfono. Miró sus mensajes. Releyó sus últimas conversaciones buscando señales. Señales de afecto. Señales de interés. Encontró algunas, pequeñas, suficientes para calmar su miedo durante unas horas más. Guardó su teléfono y respiró hondo. La mente susurró. ¿Ves? Estás exagerando. Le gustas. Simplemente está pasando por un momento difícil. Solo necesitas tener paciencia. Irte ahora sería echarlo todo a perder. Ella lo creía, o fingía creerlo. Ya no sabía la diferencia. Ella empezó a sentirlo en su cuerpo. Se despertaba con un nudo en el estómago. La ansiedad llegaba incluso antes de abrir los ojos. Una pesada presencia física que le llenaba el pecho. Revisaba su teléfono aún acostada. Si tenía un mensaje suyo, el día comenzaba con alivio. Si no, con miedo. El trabajo se había convertido en un esfuerzo consciente. Cometía errores simples. Olvidaba citas. Releyó correos electrónicos 3 veces sin asimilar el contenido. El coordinador la llamó para otra conversación. Esta vez, el tono era diferente. Necesito que estés presente. Estás aquí, pero no estás. Quería explicarse. Quería decir que lo estaba intentando, que estaba pasando por algo difícil, pero no encontraba palabras que no sonaran patéticas. Así que simplemente se disculpó. Voy a mejorar. El coordinador no parecía convencido. Esa noche apareció sin avisar. Llamó a la puerta a las 10:30. Ella abrió sorprendida todavía en pijama. Entró como si tuviera derecho a estar allí en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Solo pasaba por aquí y decidí saludar. Sintió alivio. Él estaba allí. Había pensado en ella, pero al mismo tiempo sentía rabia. Rabia por estar siempre disponible. Rabia porque él sabía que lo estaría. Rabia consigo misma por ser feliz con semejante migaja. Pasaron la noche juntos. Fue bueno. O al menos lo pareció. Ella no estaba segura. Entonces él se durmió. Ella permaneció despierta mirándolo, intentando comprender qué sentía. ¿Amor? ¿Miedo? ¿Apego? ¿Desesperación? Cuando despertó, estaba de buen humor. Preparó café. Bromeó con ella. Parecía alegre, como al principio. Ella se permitió relajarse, pensar que tal vez todo estaba bien, que tal vez había exagerado, pero cuando se fue, la ligereza se fue con él, y el peso regresó, más fuerte que antes. Empezó a cancelar más cosas. Dejó de ir al gimnasio, dejó de responder a sus amigos, rechazó invitaciones, se quedó en casa siempre esperando un mensaje, esperando una llamada, esperando a que él decidiera verla. La madre llamó, preguntó si todo estaba bien, dijo que sí. La madre no pareció creerla, pero no insistió. Simplemente dijo, «Ya sabes dónde encontrarme». Al colgar, lloró. No sabía exactamente por qué. Simplemente sentía las lágrimas brotar, rápidas, incontrolables. Se sentó en el suelo de la cocina y la soltó. Luego se secó la cara, se lavó la cara y volvió a esperar. Una noche le dijo que iba a salir con amigos y le preguntó si quería ir con ellos. Ella aceptó de inmediato,
pero cuando llegó el momento, le envió un mensaje diciendo que había cambiado de opinión. Creo que es mejor si voy con ellos, ¿entiendes? Miró el mensaje. Ya estaba vestida. Había elegido su atuendo con cuidado. Lo había imaginado toda la noche. Él presentándola a sus amigos agradándola. Él orgulloso. Claro, diviértete. Envió el mensaje y se sentó en el borde de la cama. Le dolía todo el cuerpo. No era un dolor físico. Era un dolor sin localización específica, extendido, constante. Se quedó sola en casa, mirando su teléfono. Él ya no le escribía. A las 2 de la mañana vio que estaba conectado. Quería enviarle algo, quería preguntarle cómo iba todo, quería existir, pero no lo envió, porque ya sabía que se vería mal. A la mañana siguiente, él llamó. Dijo que había bebido demasiado, que había sido una noche divertida, le contó historias. Ella se rió en el momento justo, fingió no haberse quedado despierta esperando. Deberías haberte ido, dijo. Pero entiendo que estabas cansado. No lo corrigió. No dijo que él había cancelado. Dejó que la mentira siguiera vigente. Otra más. Después de colgar, se quedó quieta en el sofá, sintiéndose pesada, sintiendo que su mente corría, intentando comprender en qué momento había dejado de ser ella misma, en qué momento había empezado a vivir solo para él. Pero la respuesta no llegó. O sí, pero ella no quería oírla. Cogió el teléfono, abrió la conversación con él, releyó los mensajes, buscando algo, buscando pruebas de que valía la pena, de que a él le importaba, de que no estaba loca. Encontró algunas frases cariñosas, emojis de corazón, mensajes de «te extraño». Los conservó, los usó como escudo contra el miedo creciente, pero el cuerpo lo sabía, el estómago lo sabía, el pecho lo sabía. Algo andaba mal. Llevaba mucho tiempo así, simplemente no tenía el valor de afrontarlo. Aún no. Ella sabía que su amiga estaba llegando. Habían quedado para comer 2 semanas antes. El amigo, el mismo que había llamado preocupado, insistió. Dijo que necesitaban hablar. Ella aceptó porque no podía negarse otra vez sin que pareciera que estaba huyendo. Pero la noche anterior, él apareció. Dijo que quería pasar el día siguiente con ella. No preguntó, no indagó si estaba libre. Simplemente dijo que despertaría allí, que pasarían el día juntos, que había pasado mucho tiempo. Ella lo miró, pensó en el almuerzo, pensó en su amiga, pensó en decirle que tenía una cita. «Está bien», dijo ella. Él sonrió, la besó. Parecía genuinamente feliz, y ella se sintió importante, elegida, necesitada. A la mañana siguiente esperó hasta las 9 para escribirle. Su amiga ya debería estar despierta. Escribió rápido, sin pensar demasiado porque pensar le haría daño. «No podré ir hoy». «Lo siento». La amiga tardó un poco en responder. Cuando lo hizo fue directa. «Has cancelado otra vez». Miró el mensaje, quería explicarlo, quería decir que había sido a última hora, que no había tenido opción, pero sabía que era mentira. Siempre había una opción, simplemente no tomó la correcta. «Lo siento, te lo compensaré». Mi amigo ya no respondió. Guardó el teléfono y volvió a la cama. Él seguía dormido. Lo miró fijamente, intentando sentir lo que debía sentir. Alegría. Amor, algo que justificara lo que acababa de hacer, pero él solo sentía culpa. El día era bueno, o debería haberlo sido. Salieron, caminaron, comieron juntos. Él estaba presente, atento, tal como ella siempre había deseado que estuviera, pero no podía relajarse. El mensaje de su amiga no dejaba de resonar. «Cancelaste otra vez, como si fuera un patrón, como si fuera ese tipo de persona. Esa noche, él se fue antes de lo esperado. Dijo que tenía cosas que hacer.
Ella se quedó sola y cogió su teléfono. Pensó en escribirle a su amiga, intentando explicarle, intentando arreglar las cosas. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que ella lo había elegido? ¿Que siempre lo elegía? Que no podía negarse, incluso sabiendo que debía hacerlo. Ella no envió nada. 2 semanas después, otra amiga la llamó para una fiesta de cumpleaños. Era importante. Había confirmado su asistencia un mes antes. Incluso le había comprado un regalo. Pero el día anterior, él le dijo que quería que lo acompañara. No dijo a dónde, solo dijo que era una sorpresa, que sería especial. Ella permaneció en silencio. Pensó en el cumpleaños, pensó en su amiga, pensó en cuántas veces había hecho esto antes. «Tengo una cita mañana», dijo. Él la miró. No dijo nada. Solo miró, y en esa mirada ella vio. Vio decepción, vio distancia, lo vio alejarse. «Está bien», dijo. «No es nada grave, era solo una idea». Pero el tono había cambiado. Era frío, era distante. Su mente se aceleró. «Lo estás perdiendo, por un cumpleaños. Quería hacer algo especial y elegiste a otra persona. Pensará que no te importa, pensará que no es una prioridad». Ella sintió que el pánico aumentaba. «Puedo reprogramarlo», dijo rápidamente. Se encogió de hombros. «Si quieres». «Deseo». Él sonrió, la atrajo hacia sí, y ella sintió alivio. Pero también sintió que algo se rompía en su interior, algo que no podía nombrar, pero que le dolía. Canceló su fiesta de cumpleaños. Envió un mensaje genérico disculpándose. Su amiga respondió secamente: «Lo entiendo». Al día siguiente, su sorpresa fue una cena en un restaurante. Nada especial, nada memorable. Estaba de buen humor, pero distraído. Revisó su teléfono varias veces, respondió mensajes durante la cena. Ella permaneció en silencio, comiendo despacio, intentando no pensar en dónde debería estar, intentando no pensar en su amiga celebrando sin ella, intentando no pensar en cuántos puentes había roto. Cuando regresaron, él dijo que estaba cansado, se fue temprano. Ella se quedó sola, sentada en el sofá, con el sabor de la comida aún en la boca y un vacío en el pecho. Tomó su teléfono, miró fotos de la fiesta de cumpleaños, su amiga sonriendo, todos juntos. Debería haber estado allí, pero no estaba, porque había elegido otra cosa, porque siempre elegía otra cosa. Colgó el teléfono, se tumbó en la oscuridad, y por primera vez pensó con claridad: «Soy una mala persona». No fue su culpa, no fue solo él, fue ella. Ella tomó las decisiones, mintió, canceló, priorizó a alguien que no siempre la priorizaba a ella. Ella era cómplice. La vergüenza llegó lenta, pesada, permanente. Ya no se trataba solo de él, se trataba de en quién se había convertido, de lo que estaba dispuesta a hacer, de cuánto estaba dispuesta a perder. Y lo peor, sabía que lo iba a volver a hacer. Ella decidió terminarlo. No fue una decisión repentina. Se había ido gestando durante semanas. Cada vez que cancelaba algo para él, cada vez que mentía, cada vez que se miraba al espejo y no reconocía a quien veía. Ella ensayó. Él anotó lo que iba a decir en un cuaderno. Lo tachó, lo reescribió. Intentó encontrar palabras que no fueran acusaciones, pero tampoco excusas. Palabras que explicaran que ya no podía más, que esto se me estaba escapando, que tenía que parar. Llegó un jueves por la noche. Ella había pedido hablar con él. Le pareció extraño, pero fue. Cuando entró, ella estaba nerviosa. Le sudaban las manos. Tenía el corazón acelerado. «Necesito hablar contigo», dijo. Se sentó. La miró con genuina atención, y eso lo hizo todo más difícil. Empezó, lentamente. Dijo que no se sentía bien, que la relación era tensa, que sentía que siempre estaba esperando, siempre disponible, siempre en segundo plano. Dijo que no lo culpaba, pero que ya no podía seguir así. Él escuchó, no la interrumpió. Cuando ella terminó, guardó silencio un rato. Luego dijo:
No sabía que te sentías así. Su voz era tranquila, sincera. Parecía genuinamente sorprendido. Nunca quise que te sintieras así. He estado distante, la verdad. He estado lidiando con muchas cosas, pero eso no significa que no me importe. Ella lo miró. Quería creer, realmente quería creer. No quiero perderte, continuó. Eres importante para mí. Si hubiera sabido que actuaba así, habría cambiado. Puedo cambiar. Podemos hablar más. Podemos organizar mejor las cosas. Puedo estar más presente. Su mente intervino de inmediato. ¿Ves? Le importa. Quiere cambiar. Estaba siendo dramática. Si te vas ahora, lo echarás todo a perder. Te arrepentirás. No lo sé, dijo ella con voz débil. Solo dame una oportunidad, dijo. Una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Ella lo miró, vio sinceridad, o quiso verla, vio posibilidad, o la imaginó. Está bien, dijo ella. La abrazó, fuerte, y ella se permitió relajarse en ese abrazo, pensar que tal vez todo mejoraría, que tal vez había exagerado, que tal vez solo hubiera bastado con hablar. La semana siguiente, él cambió. Le envió un mensaje antes, le preguntó qué tal le había ido el día. Hizo planes con antelación. Ella se sintió aliviada. Sintió que había valido la pena, que había tomado la decisión correcta. Pero 3 semanas después, volvió a la normalidad. Fue gradual. Primero, un mensaje sin respuesta. Luego, un plan cancelado. Luego, 2 días de silencio. Y se dio cuenta con dolorosa claridad de que nada había cambiado. Solo se había detenido. Quería confrontarlo de nuevo. Quería decirle que se lo había prometido. Pero su mente se quedó en blanco. Si insistes, parecerás pesado. Él se esforzó. ¿No te bastó? Siempre quieres más. Siempre exiges más. Por eso las cosas se ponen difíciles. Se tragó la frustración. Fingió que todo estaba bien. Volvió a su rutina. Un mes después, lo intentó de nuevo. Esta vez fue diferente. Estaba más decidida. Dijo que no iba a incumplir su palabra, que había tomado una decisión, que necesitaba terminar con esto. Él no reaccionó bien. Se enojó. Dijo que ella estaba siendo injusta, que lo había intentado, que nunca sería suficiente para ella, que exigía demasiado. Hago lo que puedo. No soy perfecto. Si no puedes aceptarlo, quizás sea mejor así. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su ira era inusual, y cuando llegó, la dejó completamente desorientada. No pido la perfección, intentó explicar. Sí, lo haces. Quieres que siempre esté disponible, siempre presente. Tengo una vida. Tengo cosas que hacer. No puedo estar prestándote atención todo el tiempo. Quiso decir que no era eso, que no preguntaba todo el tiempo, solo preguntaba lo básico. Pero él continuó. Sabes por lo que he pasado, sabes a qué me enfrento. ¿Y eliges este momento para confrontarme? La culpa llegó rápidamente, fuerte. Quizás estaba siendo egoísta, quizás él estaba pasando por mucho, quizás ella exigía demasiado. Lo siento, dijo ella. Respiró hondo y suavizó el tono. No quiero pelear contigo, solo quiero que entiendas que lo estoy intentando. A mi manera, a mi tiempo. Ella asintió, y la decisión de terminarlo se le escapó de las manos una vez más. Cuando él se fue, ella se quedó sola, sentada en el suelo, enojada consigo misma, enojada por no haberlo logrado, por haber regresado, por haber creído de nuevo. Sabía que nada cambiaría, sabía que seguiría así, sabía que estaba atrapada, pero no podía salir, aún no. El coordinador la llamó a una reunión. Sabía, incluso antes de entrar en la sala, que no iba a ser nada bueno. El tono de la invitación había sido demasiado formal, seco. Entró y se sentó. La coordinadora no perdió el tiempo.
Necesitamos hablar sobre tu desempeño. Ella sintió que se le encogía el estómago. La coordinadora abrió una carpeta. Mostró números, plazos incumplidos, reuniones perdidas, errores que había cometido, cosas que ni siquiera se había dado cuenta de que había hecho mal. Fuiste uno de los mejores, pero en los últimos meses tu trabajo ha disminuido drásticamente. Ya no es sostenible. Quería explicarlo. Quería decir que estaba pasando por algo difícil, que mejoraría, pero no le salían las palabras. Vamos a tener que reasignarte. Es un puesto inferior, menos responsabilidad y también un salario más bajo. Miró a la coordinadora. No lo podía procesar. La estaban degradando, después de años allí, después de tanto esfuerzo. Oh, continuó el coordinador, podría considerar buscar algo que se adapte mejor a su situación actual. Ella lo entendió. No fue una reubicación, fue un despido encubierto. Me mejoraré, dijo con voz débil. La coordinadora la miró con algo que parecía lástima. Ya lo has dicho antes. Salió de la habitación, regresó a su escritorio. Sus compañeros la miraron, pero no dijeron nada. Se sentó. Se quedó allí, mirando la pantalla del ordenador, sin ver nada. Había perdido mi trabajo, por su culpa, por las noches sin dormir, por los días enteros que pasé distraída, pensando en mensajes que nunca llegaron, por haber dejado que todo lo demás se volviera más importante que el trabajo. Ella cogió el teléfono, quería llamarlo, quería decírselo, quería oír que todo estaría bien, pero a ella no le importó, porque sabía que él diría que exageraba, que no era su culpa, que necesitaba aprender a separar las cosas. Y tendría razón, porque no fue su culpa, fue de ella. Esa noche le envió un mensaje preguntando si podía ir a su casa. Ella aceptó. Cuando llegó, intentó contarle sobre el trabajo. Él la escuchó, pero estaba distraído. Miró su teléfono 2 veces mientras ella hablaba. «Es una mierda», dijo, «pero encontrarás algo más. No sé si iré». «Sí, lo harás. Eres bueno en lo que haces». Pero no preguntó nada más. No le preguntó cómo se sentía. No le preguntó si necesitaba algo. Simplemente cambió de tema. Habló de su día, de algo que le había pasado a una amiga. Y ella se quedó allí, escuchando, sintiendo cómo crecía el vacío. Cuando él se fue, ella se quedó sola con la realidad, sin trabajo, sin amigos cercanos, nada más que él. Y él apenas estaba allí. Miró alrededor del apartamento, vio las cosas que había descuidado, facturas atrasadas, ropa sucia, comida podrida en el refrigerador. Había dejado que todo se desmoronara. ¿Y por qué? Por alguien que ni siquiera se dio cuenta. Cogió el teléfono. Abrió la conversación con su madre. Escribió: «Necesito ayuda». Se desmayó. No podía admitir en voz alta lo bajo que había caído. Guardó el teléfono. Se tumbó en el sofá y lloró. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Lloró hasta quedarse paralizada. La semana siguiente, aceptó la reasignación. El salario era menos de la mitad. El puesto era administrativo, repetitivo y poco estimulante. Ella, que había ascendido 3 veces en 5 años, estaba de vuelta al principio. Peor que al principio, sus compañeros evitaban mirarla. Cuando se cruzaban en el pasillo, le dedicaban esa sonrisa compasiva, esa mirada que dice: «Menos mal que no soy yo». Regresaba a casa agotada, no por el cansancio físico, sino por la humillación, por tener que aceptar su propio fracaso cada día. Y él seguía igual, presente a veces, ausente la mayor parte del tiempo. Ella seguía esperando, ella seguía aceptando. Seguía mintiéndose a sí misma que algún día las cosas mejorarían. Pero ella no iba. Ella lo sabía. En el fondo, siempre lo supo. Simplemente no tuve el coraje para actuar. Se dio cuenta cuando su hermana dejó de llamar. No sucedió de la noche a la mañana.
Fue gradual. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas, hasta que simplemente cesaron. Su hermana ya no llamaba, no le enviaba mensajes, y se dio cuenta de que ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había empezado. Intentó llamar. Su hermana contestó, pero su voz era fría, distante. «Hey, hola, ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos». «Sí, lo hace». Silencio. «¿Está todo bien?», preguntó. «¿Está bien? ¿Y?» «Nada. Solo quería hablar contigo». «Está bien, pero estoy un poco ocupado ahora mismo». «Está bien. Hablamos más tarde». «Después». Pero no hubo un entonces. Su hermana no le devolvió la llamada, y ella no insistió, porque en el fondo sabía por qué. Sabía cuántas veces había cancelado citas, cuántas veces había ignorado llamadas, cuántas veces lo había elegido a él antes que a su hermana, y ahora su hermana se había dado por vencida. Estaba cansada y no podía culparla. Una amiga, la última que seguía intentándolo, me envió un mensaje. Dijo que se casaba. Dijo que le encantaría que viniera, pero también dijo con cuidado: «Sé que estás ocupada. No necesitas confirmarlo ahora. Solo avísame si puedes ir». Miró el mensaje, leyó entre líneas. Su amiga no esperaba que viniera. Ya había aceptado que ya no era confiable. Quería decir que sí, quería prometerlo, pero no podía, porque no sabía si él estaría disponible ese día, y si lo estaba, cancelaría como siempre. Así que ella no respondió, y su amiga no insistió. Fue entonces cuando lo entendió. Los había perdido a todos, no de forma dramática, no por peleas ni rupturas definitivas, solo por negligencia, por prioridades equivocadas, por decisiones repetidas que, sumadas, alejaron a quienes la querían. Y lo peor, seguía igual, distante, inconstante, solo presente cuando le convenía. Ella lo había perdido todo, y no había ganado nada. Una noche le dijo que se iba de viaje. No le preguntó si quería ir con él. Simplemente se lo hizo saber. «Estaré fuera 2 semanas, hablamos cuando vuelva». Sintió que algo se rompía en su interior. No era ira, no era tristeza, era claridad, frío, cortante. «No», dijo ella. Él la miró sorprendido. «¿Cómo?» «No, no hablaremos cuando regreses». Él se rió, una risa nerviosa. «¿De qué estás hablando?» Él terminó. Silencio. La miró como si esperara que cambiara de opinión, esperando que se riera y dijera que era una broma, pero no cambió de opinión. «¿Hablas en serio?» «Soy». Se quedó quieto, luego suspiró. «Está bien, si eso es lo que quieres». Y se fue, sin luchar, sin insistir, sin intentar convencerla. Simplemente se fue, y se dio cuenta con un dolor agudo de que para él siempre había sido fácil. Fácil quedarse, fácil irse, fácil hacer lo que quisiera, porque ella siempre lo aceptaba, siempre esperaba, siempre estaba ahí, hasta que ya no estuvo más. En los días siguientes esperaba sentir alivio, esperaba sentir libertad, pero solo sentía vacío. Un vacío inmenso que lo llenaba todo. Miró a su alrededor y vio la vida que tenía, el trabajo que odiaba, los amigos que había perdido, la familia que había rechazado. ¿Y todo por qué? Por alguien que se fue sin mirar atrás. Intentó arreglarlo, llamó a su hermana, se disculpó. Su hermana la escuchó, pero su voz permaneció distante. «Entiendo que estabas pasando por algo, pero me hiciste daño, varias veces. Y no sé si puedo volver a confiar en ti. Lo voy a hacer diferente». «Dijiste eso antes». Su hermana no cortó el contacto, pero algo se había roto, y sabía que tardaría años en reconstruirse, si es que era posible. También lo intentó con sus amigas. Algunas respondieron, otras no, y las que sí respondieron lo hicieron con educación, pero sin calidez, sin intimidad.
Lo que tenían antes se había perdido, y ella sabía que era culpa suya. Se había ido, se acabó. Había hecho lo correcto, pero lo había hecho demasiado tarde, después de perderlo todo, después de destruir todas sus demás relaciones, después de destruirse a sí misma. Se miró al espejo. Él vio la persona en la que se había convertido, demasiado delgada, ojeras profundas, expresión cansada. Tenía 33 años y aparentaba 10 más. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez se permitió ver con claridad, ver cuánto había contribuido, ver cuánto había mentido, ver cuánto se había traicionado a sí mismo. Ella no fue una víctima, nunca lo fue. Fue cómplice, cómplice de su propia destrucción. Y ahora, libre de él, tenía que vivir con las consecuencias. Él tenía que reconstruir una vida que había dejado derrumbarse. Yo tenía que recuperar a las personas que había descuidado. Tenía que perdonarme por años de malas decisiones. No sabía si podría hacerlo. No sabía si sería posible regresar desde tan lejos. Pero una cosa sabía, si me hubiera ido antes, aún tendría algo, aún tendría trabajo, aún tendría amigos, aún tendría dignidad. Había esperado demasiado. Se había engañado a sí misma durante demasiado tiempo, y ahora estaba pagando el precio de una toma de conciencia tardía. Si este viaje psicológico resonó contigo, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite esta reflexión.